Buenos días, un placer teneros aquí para repasar un poco y tener una guía de instrucciones sobre Argentina, que es un país súper interesante y en el que a veces necesitas un manual para entender cómo es el funcionamiento y su organización política, ¿no? y siempre lo interesante y lo agitado de su vida social, ¿no? La conferencia a la que vamos a asistir o que va a tener lugar se llama Política y Sociedad en el Posperonismo y contamos con dos profesores y una profesora argentinas y argentinos que nos van a ayudar a entender y adivinar cuáles son las tendencias más actuales sobre la situación política y social en Argentina. Quiero agradecer en primer lugar al equipo de Canal y sobre todo al profesor Fabio Lupato y a Jorge Resina por el apoyo en esta conferencia y, como no, a Cecilia, Ariel y a Carlos por animarse a asistir y disfrutar un ratito todos y las Carlos es profesor de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, especialista en opinión pública, dirige ahí un centro sobre opinión pública, además tiene una presencia mediática muy interesante. Y la profesora Cecilia Hueves trabaja también, es vicedecana en la Universidad Autónoma, profesora de la Universidad Autónoma y trabaja también en la Fundación Carolina. Y es un placer estar contigo, muchísimas gracias por venir. Y mi colega Jenner Friedman es argentino también y trabaja en la Universidad de Estocolmo, ha trabajado mucho tiempo en la Universidad de Girona y ahora trabaja en la Universidad de Estocolmo y lleva una línea de investigación muy interesante también sobre vicepresidencias en Latinoamérica, en particular en Argentina. Entonces, bueno, vamos a dar voz a Cecilia, Carlos y Ariel y luego queremos tener un ratito pues, para intercambiar ideas, sobre todo para intercambiar ideas con ellos y con él. ¿Vale? Pues cuando quieras, Carlos, un gusto. Bueno, antes de todo, muchas gracias, Rubén, a la facultad y al equipo de Canal. Un placer compartir esta mañana ventosa con ustedes. Nos pusimos como un límite de tiempo para poder hacer nuestras intervenciones en forma medianamente breves, lo cual siempre es una dificultad porque hay complejidades que llevan tiempo comprenderlas. Yo voy a hacer un muy breve, que no me tiene que llevar más de 5 minutos, explicar la idea de por qué es posperonismo, por qué la idea del posperonismo, cuando la idea del peronismo sigue teniendo vigencia en la Argentina, pero me parece que hay que marcar dos etapas, una de lo que fue el nacimiento en los años 40 del peronismo histórico, ¿no? Anucleado alrededor del coronel Perón, Juan Perón, era secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra, tiene unos cargos curiosos, y desde ahí construye un movimiento que atraviesa la historia argentina. Pero aquel peronismo que se inicia tiene características muy históricas, muy temporales. Una viene de un país, un mundo en guerra, y un país con una impronta, y un ejército, una impronta nacionalista muy fuerte, que también lo marca fuego al peronismo. Una de sus consignas es la tercera posición, incluso fue ya en los 70 un eslogan llevado adelante por los sectores juveniles aún de izquierda, decían ni yanquis ni marxistas, peronistas. Y me parece que lo interesante es, del inicio del peronismo, 3 o 4 elementos que desde mi punto de vista son claves. Una es construir un capitalismo desde el Estado, es decir, el Estado como un constructor a través de la empresa pública, inventando de la nada empresas públicas
tomando recursos del sector agropecuario para volcarlo a esa industrialización reciente y muy intensiva. Lo que se llamó en su momento la comunidad organizada, que era el nacimiento de un movimiento obrero muy fuerte, pero también muy controlado dentro de las estructuras partidarias peronistas. El peronismo nace como el Partido Laborista, pero luego rápidamente es visto como quizás muy de izquierda, parecido o pensando cómo era el Partido Laborista inglés, y se transforma en Partido Peronista, es decir, la centralidad del líder atraviesa siempre todo el movimiento. Y un sindicalismo que nace, que era preexistente, pero el sindicalismo preexistente tenía raíces comunistas o anarquistas, que eran las estructuras residuales de los inmigrantes que habían huido, muchos de Italia y muchos de España, pero que traían esas nociones de ese sindicalismo muy independiente, muy autónomo de las estructuras políticas. Y también hay que decirlo que tenía un núcleo católico muy impregnado en el núcleo duro del peronismo, sus inicios, y esto va a ir decantando en enfrentamiento en lo sucesivo porque está atravesado por la confrontación con los antiperonistas. O sea, el peronismo crea su enemigo, que es el antiperonismo, que está básicamente centrado en los sectores agrarios que resistían la extracción de su plusvalor, básicamente porque el sistema de comercialización de granos era estatal. Esto es algo impensable en Argentina hoy, donde es multinacional. También la Argentina era un país con dinero porque a propósito de la guerra había logrado exportaciones de grano muy importantes, sobre todo para Europa. Y también aparece un núcleo del ejército y de la marina como opositor por todo el estilo popular que traía Juan Perón. Perón había estudiado en Italia, tenía la idea de Mussolini, por lo menos aquellas cuestiones muy discutidas todavía hoy, ¿no? Pero estéticas de las movilizaciones populares, de las fechas donde se llevaba el líder. Y esto, bueno, es apenas 10 años, ¿no? Del 45 al 55. Perón gana siempre en elecciones abiertas, elecciones limpias, y una característica muy antinorteamericana. Nace en el eslogan Braden o Perón. Braden era el embajador estadounidense en Argentina y que unifica la oposición para ganarle la elección a Perón, y sin embargo Perón logra ir contra todos esos sectores. Y a partir del 55 hay un cambio profundo y pocas veces identificado en la misma Argentina, que es que el peronismo pasa de ser un proyecto político para transformarse en una estructura identitaria, ¿no? Ser peronista en la época, que hasta aún hoy pasa, ¿no? Uno ve jóvenes, gente muy joven, 14, 15 años, se identifican como peronistas, cuando por supuesto todo el peronismo es un relato para ellos. Pero esta cuestión identitaria en este mundo, Argentina no es menos que eso, que creo que hay dos fuentes de identidad, el fútbol y el peronismo, y ahí también explica un poco su extensión en el tiempo, porque hubo muchos intentos de desplazar al peronismo como fuerza política central de la Argentina. Pero
hay toda una mitología con el Perón en el exilio, estuvo 18 años, y siempre era una carta que jugaban los militares en distintos momentos de este periodo que va del 55 al 73, y donde la Argentina estuvo jugada por esas estructuras sindicales, por las empresas públicas, es decir, todos los procesos que vinieron a la caída del Perón nunca desarma esa Argentina de estos rasgos de la Argentina del capitalismo estatal. ¿Y quién va a hacer el gran cambio de este paradigma? Alguien que venía del peronismo, Carlos Menem. Es decir, hay un desarrollo, yo creo que un desarrollo dialéctico del peronismo y el enterrador de las estructuras estatales, las estructuras económicas del peronismo. Fue otro peronista en el año 89 que nace en una turbación social tremenda, hiperinflación, saqueos, etcétera, y donde Carlos Menem logra lo que no había logrado hasta ahora, hasta ese momento, ni el dictador más furioso, que era privatizar prácticamente todas las empresas, por no decir todas, privatizarlas o cerrarlas, lograr instalar a la Argentina en la línea de fuego de los Estados Unidos. La Argentina, de hecho, participó de una de las guerras del Golfo, con consecuencias, voladura de una embajada de Israel, la voladura de la AMIA, hecho por terroristas, digamos, árabes, proislámicos, nunca quedó aclarado, investigación eterna, pero ahí Carlos Menem logra dar marcha atrás a esa idea del peronismo como el organizador de la vida social, y uno de los factores, por poner ejemplo, más revelador de lo que fue el peronismo de Menem fue prácticamente cerrar el sistema ferroviario. Y con mucha gente quedando fuera del sistema productivo. Ahí empieza a crecer una pobreza desconocida en la Argentina. Si uno mira antes del 75, la Argentina no se medía la pobreza, no estaba ni la necesidad social de medir un fenómeno que quizás hoy estadísticamente en cualquier lugar se mide, porque ni siquiera estaba esta idea, no era que no hubiera pobre, pero no estaba la idea de la pobreza. Y era un país bastante igualitario, que también es una de las cuestiones que trae el peronismo a la Argentina. La Argentina es un país con pocas jerarquías. Cuando uno va a otros lugares, identifica jerarquías. No quiero decir que estén bien y que estén mal, pero quizás uno va a España, el profesor es profesor y el estudiante es estudiante. En la Argentina casi podrían intercambiar los roles. Es decir, pasa esto todo el tiempo. Por ejemplo, hay muchísima movilización social, no digo movilidad, movilización social, aparecen como un elemento post-menemista los sectores de los movimientos sociales, los piqueteros, los cartoneros, gente que queda bajo la línea de pobreza, un cambio del paisaje urbano, de gente recolectando residuos, completamente desconocido, pero que se hizo rápidamente incorporado en la habitualidad, ¿no? De gente que busca los residuos y que junta papeles porque los vende por kilo. Bueno, ese fenómeno fue el menemismo y sobre todo algo que en la Argentina siempre es complejo, que es el dólar, ¿no? Porque la Argentina necesita exportar y exporta medianamente lo mismo que se exportaba en el siglo XIX. La estructura exportadora quizás cambia algunos productos, el trigo por la soja o el aceite de soja. Esta dependencia del comercio exterior sigue siendo característica, y un país además muy cerrado en comercio internacional. No se ven los productos importados
como puede pasar acá y que sea parte de la vida cotidiana. En eso se parece bastante a Brasil y a Uruguay. Argentina, Chile es completamente diferente y la Argentina siempre ha sostenido una industria local muy subsidiada, básicamente cerrada. Y el reverso de toda esta pobreza y de toda esta gente que fue quedando afuera de la sociedad, la toma, la hace propia el kirchnerismo, esta tercera gran generación que provoca el peronismo. Si uno piensa en el peronismo tradicional, el movimiento obrero era la columna central del peronismo, los sindicatos, la movilización obrera, los metalúrgicos, la metalmecánica, los trabajadores SMATA, que eran los sindicatos fabriles de los automotores. Y hoy el kirchnerismo hace un cambio radical y toma renta agraria, pero para distribuir entre los pobres. Y esto genera toda una situación, un nuevo tipo de polarización que tiene que ver con una discusión de otro orden, que es el meritocrático, ¿no? El pobre que vive de los planes sociales, los programas sociales, los subsidios, que ya es la tercera generación, porque estamos hablando de un menemismo que fue en los años 90, pasaron 30 años, y un gran sector que ya no ha accedido a las tecnologías, que no ha tenido acceso al mercado laboral, y estamos hoy, digamos, hubo 3 gobiernos kirchneristas, el primero 2003, 2007 de Néstor Kirchner, que es el primero que interpreta esa calle movilizada de conflictos con mucha represión policial, y dice, no va a haber más represión policial, quita la policía del cuidado de las movilizaciones. Eso, por supuesto, en clases medias y altas fue muy, muy mal visto. Y luego 2 gobiernos de Cristina Kirchner, donde el Estado cada vez necesitaba más recursos para volcar a los sectores pobres que parecen lamentablemente multiplicarse. Los últimos datos hablan de un 40%, 42, 45, que surge. Y como toda la dialéctica va desarrollándose, llegamos a la actualidad, y voy a dedicar unos minutos a esto, al día de hoy, que aparece un movimiento, un peronismo que parece... uno siempre piensa un movimiento dialéctico como algo que tiene una velocidad constante y que siempre se va desarrollándose, y parece que en este momento se ha frenado el desarrollo dialéctico. Y tenemos un gobierno que nadie sabe muy bien si es peronista, kirchnerista o un gobierno conservador, y donde Cristina Kirchner pone al presidente y ella se pone segunda en la lista, y es una nueva infraestructura y completamente disfuncional, donde hoy la vicepresidenta que puso al presidente, no se hablan, y hay discusiones muy fuertes hacia dónde va esto, ¿no? Y aparece en la actualidad una gran frustración, ¿no? Porque quienes están en contra del kirchnerismo, es una palabra medianamente nueva, el antikirchnerismo, obviamente rechaza toda la lógica, también hay bastante personalismo, todo el desarrollo estético del kirchnerismo, con los artistas populares y muchas cosas de este estilo, pero el peronismo, que votó el peronismo, los sectores bajos, los sectores que requieren para sobrevivir la ayuda estatal, tampoco están conformes con la propuesta que le trae Alberto Fernández hoy. Entonces aparece una
tercera etapa, con dudoso final, tiene 1 año y medio de gobierno por delante, y donde aparecen nuevas figuras como las ultraderechas, ¿no? Una ultraderecha antiestatista, antiestatal, muy antiperonista, y que trae figuras, uno podría pensar algo parecido a Vox, pero no contra inmigrantes, como podría ser en Europa, sino contra la estructura estatal, ¿no? Es decir, vamos a eliminar... Bueno, fíjense que es interesante esto porque la centralidad de esta nueva derecha, que se autodenomina libertarios, va contra la casta. En España Podemos iba contra la casta. Y ellos toman un poco de cada lugar, y esta es la nueva situación a donde nos hemos llevado, que el peronismo construyó una Argentina, digamos, de los fierros, el posperonismo de Menem, pero luego desarma el Estado peronista para llegar al kirchnerismo, donde siempre parece una transición. Ahora, lo llamativo y lo curioso, y lo que luego la puedo vincular al primer peronismo, el peronismo de Perón, es sectores bajos que tienen una adoración por Cristina Kirchner. Es decir, hay un núcleo duro, muy intenso, no solo de sectores bajos, también intelectuales, universitarios, que soportan, y son muy intensos y muy fuertes, y las discusiones son muy áridas, ¿no? Se han roto familias por estas discusiones y no se juntan los domingos, no se encuentran los domingos por estas discusiones políticas que se han transformado de la vida cotidiana. Y llegamos a esta instancia tan curiosa de este 2019-2023, donde parece que ya el Estado kirchnerista, como fue construido en estos 12 años, no funciona más. Pero no encontramos nada para reemplazarlo, no encontramos otro modelo, otra forma de reincorporar. Digamos, el kirchnerismo hizo de la inclusión un discurso muy fuerte, pero no hay una inclusión real al sistema productivo, y aparece una nueva estrategia de los movimientos sociales, formalizarlos con la economía popular. Nadie sabe muy bien de qué se trata, si son cooperativas, pero queda claro, y esta es la sensación generalizada, es conocemos que lo viejo no funciona más, pero no tenemos idea de cómo será lo nuevo. Muchas gracias. Bueno, arranco yo entonces. Muchas gracias por la invitación y a los miembros de la mesa por también entrar en la conversación. Yo voy a ser un poco complementaria y diferente en los planteamientos que voy a hacer. No voy a hablar de peronismo y posperonismo, sino en todo caso de neoliberalismo y posneoliberalismo. Pero sí hay varias cuestiones que estuviste comentando en el relato y en el repaso histórico que hacías, temas que son claves en Argentina y que siguen siéndolo ya casi un siglo después, como el de la inclusión. A pesar de que no se medía la pobreza, porque bueno, no era un concepto que se manejara, el tema de la inclusión y por eso de la justicia social sí estuvo presente y sigue estando presente, y lo que pasa es que los referentes y quienes dicen representar a los no incluidos ya no son solo el peronismo. Milei también se arroga esa facultad de representar a los que están abajo, digamos, lo cual es doblemente problemático. Y la redistribución, que es otro tema también que está presente en toda la historia de Argentina desde los inicios del país, digamos, los problemas de redistribución, la dinámica entre el campo, la ciudad, y quién produce, quién genera y quién se apropia de esa generación. Y también hablabas de un tiempo convulso en Argentina actual, que yo tengo la sensación de que siempre estamos en tiempos convulsos en Argentina, esto de la idea de la crisis permanente, la eterna crisis en la que vivimos saliendo de una para otra, y este estado de desorientación que existe, no solo ahora en la interna peronista, que dispara la inflación, que es el gran problema de la Argentina también, sino que esta desorientación
desde que yo nací o que yo tengo uso de razón, está siempre. Lo que pasa es que se ve agravada por fenómenos como una guerra en Europa, digamos, que es grave, como una pandemia, digamos, la desorientación siempre suele ser mayor aún, y el desconcierto. Entonces, a mí me gustaría tocar a grandes rasgos una cuestión que es, una es la confianza, digamos, la confianza como base, como intangible social que posibilita las relaciones sociales, la confianza social, pero también la confianza institucional, que es algo que siempre ha sido escaso en Argentina. Entonces, yo trabajé muchos años, las políticas públicas, traté de entender qué tipo de políticas públicas favorecían escenarios donde se pudiera crear confianza. Entonces, teníamos claro que las políticas neoliberales no creaban confianza, sino que destruían los escenarios de socialización, los escenarios de reproducción social, por tanto, conspiraban contra la creación de confianza. Esto lo teníamos claro a partir de estudios comparados, sobre todo con países nórdicos, donde uno tenía claro qué tipo de políticas de welfare state, de inclusión, de redistribución, eran positivas para la confianza. El problema fue que el post-neoliberalismo tampoco supo crear confianza, tampoco fue capaz, unas políticas que se supone que no son neoliberales, sino lo contrario, fueron capaces de crear confianza en Argentina. Y eso es preocupante porque la confianza tiene que ver con muchas cuestiones, pero entre otras cosas hay dos factores en Argentina que explican la desconfianza. Dos factores que a su vez uno tiene correlato con todo el resto del mundo, es decir, con estudios comparados, que tiene que ver con la falta de predecibilidad. Cuando la vida es impredecible, cuando el concierto es muy alto, la confianza es imposible que arraigue. Y esta falta de predecibilidad tiene que ver un poco con el rule of law, es decir, con el Estado de Derecho, con la incapacidad del Estado de Derecho de hacer cumplir la ley, de castigar a quienes delinquen. Y estoy hablando no solamente de delitos menores, sino de delitos mayores, sobre todo, ¿sí? Los que suelen salirse por arriba del sistema legal. La eficacia, y eso tiene un indicador subjetivo que en Argentina siempre es problemático, que es la percepción de inseguridad. Ya no la inseguridad en términos objetivos, que no es tan grave, nunca lo es, la cantidad de asesinatos por miles de habitantes, hay muchos otros países en América Latina que son más problemáticos, pero la percepción de inseguridad, que puede tener que ver con la historia, con esta percepción de una sociedad y un país igualitario y demás, y esta percepción actual de que es muy insegura la ciudad, de que es muy inseguro el país, en relación a lo que era antes, que se percibía como seguro, o un imaginario que se construye sobre lo que fue antes. Y el otro gran problema en Argentina es la igualdad. Digamos, no hay sentido colectivo de nosotros. Puede tener que ver con cuestiones políticas, como comentabas, digamos, esto de peronismo-antiperonismo, porque cuando nace el peronismo, nace el antiperonismo. Y si el peronismo construye identidad, el antiperonismo también, digamos. Y esto es bien paradigmático en Argentina, ¿no? Entonces, esta sensación y este sentido de nosotros tampoco se construye en Argentina porque son ineficaces la forma de construir el welfare state, el régimen de bienestar. Es decir, lo que hay es políticas de bienestar, políticas para pobres, es decir, políticas sociales, hospitales para pobres, mientras la clase media, la clase alta tiene su seguro privado, su obra social, etcétera, etcétera. Entonces, esto, que a primera vista parece que no tiene nada que ver con todo lo que estabas comentando, yo sí creo que es preocupante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, tanto en América Latina como en Europa, se está hablando de un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. La idea de contrato social es muy discutible de aplicar en países como Argentina. Es decir, es una idea que nace en Europa, en Francia sobre todo se populariza y demás, y que explica ciertas realidades y es difícil de extrapolar. Sin embargo, sí se ha hecho, sí se ha difundido, sí se ha resignificado en toda América Latina por la idea de el nacimiento de nuestros estados, la construcción de un pacto social. Entonces ahora estamos con esta idea de vuelta de tuerca del nuevo pacto social, cuando en realidad no hubo un pacto social propiamente dicho en América Latina y en Argentina específicamente. Entonces, y además, ese pacto social originario que tanto se venere, que tanto la teoría política republicana y también diferentes corrientes del pensamiento reivindican, tenía grandes exclusiones, entre ellas las mujeres. Las mujeres estaban excluidas de ese pacto social, o el pacto social estaba sentado sobre un pacto sexual, a partir del cual la mujer estaba en el ámbito doméstico y en el ámbito público, no participaba, no era ciudadana. Entonces, cuando hoy por hoy se piensa en el posperonismo o en el posneoliberalismo de construir un contrato social, se piensa tratando de salvar los problemas que tuvo el antiguo contrato social y sus exclusiones, volvemos a la idea de exclusión,
Pero además, en el caso de Argentina, tratando de dar respuesta a problemas graves que viene trayendo desde hace mucho tiempo. La seguridad es uno de ellos, o la percepción de seguridad, digamos, que esto es el debate. Otra de ellas es la capacidad de redistribución y sobre todo la capacidad de exacción fiscal. El problema fiscal en Argentina, es decir, ¿de dónde sacamos dinero para hacer políticas públicas? Digamos, que este es un tema que nunca se habla porque es imposible de abordar y hoy por hoy es imposible de resolver. Digamos, ¿con qué hacemos políticas sociales? ¿Nos volvemos a endeudar? No podemos. Tenemos tasas altísimas, estamos pagando intereses altísimos que nos quedaron del anterior. Vale, ¿imprimimos más moneda? Tampoco. Ya tenemos una inflación galopante. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero para hacer política social? Entonces, ese nuevo pacto social podría darles datos de confianza y podría dar datos de percepción de desigualdad, podemos discutirlo si quieren. Es muy importante, porque además se le agrega la dimensión de género, es decir, de la inclusión, de las reivindicaciones feministas y de género también, y la ecosostenibilidad. Este nuevo pacto social, como se está discutiendo tal en Europa, se habla del Green New Deal, en América Latina se habla de Escazú, se habla de cualquier otras cuestiones, también un poco para salirse de la especificidad argentina, porque ahora está pasando con Chile, con su nueva constitución y otros países. Bueno, hay que incluir el tema de la sostenibilidad, digamos, y los gobiernos son conscientes de eso. Y también ahí hay una brecha dentro del posperonismo, digamos, de cómo explotamos. ¿Qué hacemos? ¿Megaminería? Explotamos, seguimos con los pesticidas, digamos, garantizando la durabilidad de las cosechas y la posibilidad de vender, pero eso estamos contaminando. Entonces, también ahí yo creo que la grieta de la que siempre se habla son muchas grietas, y hay muchas grietas incluso dentro de ese posperonismo que mencionabas, ¿no? Y es interesante ver no solo la interna política entre Cristina, si Alberto tiene o no el boli, la virome, o la lapicera, o no lo tiene, digamos, vale, pero dentro del mismo peronismo es muy difícil pensar cómo salimos de ahí. Entonces, y en relación a eso y a la integración de género y de los movimientos, hay dos cuestiones que me parecen interesantes destacar. Bueno, no voy a entrar en las conquistas de los feminismos en América Latina, porque son por todos conocidos, especialmente en Argentina. Esa conquista normativa jurídica, de derechos de salud sexual y reproductiva, que es una gran conquista, que no nació hace 2 o 3 años, sino que viene desde los 80, también hay que reconocer todo el trabajo que se hicieron en minoría, muchas personas, muchas mujeres luchando por esa institucionalización de un derecho que supone a su vez y está asociado a una política social de salud. Es decir, no solamente se despenaliza el aborto o se permite bajo ciertas circunstancias, sino que hay una política de cobertura social del ejercicio de ese derecho. Y eso es toda una conquista en un país conservador y estando a nivel mundial un papa que es argentino. Entonces eso hay que reconocerlo y es muy interesante. Y además Argentina tiene el potencial de seguir siendo un actor de difusión a nivel de políticas públicas y de reconocimiento de derechos en el resto de la región, como fue con el matrimonio igualitario. Entonces eso está muy bien, hay una deconstrucción social, hablando de la sociedad un poco también, en dónde estamos parados. Esta idea del censo que se llevó adelante en las últimas semanas, esto de reconocernos, quiénes somos, dónde estamos parados, y para entender hacia dónde queremos ir, cómo queremos construir futuro. Pero a mí lo que me interesa en términos de género, y volviendo un poco a esta de las nuevas derechas, que es un fenómeno mundial, europeo también, aunque tiene peculiaridades y diferencias respecto a lo que está pasando con lo que se autodenominan nuevas derechas, pero también es difícil etiquetarlas bajo la misma etiqueta a Milei, a Bolsonaro, o a Kast, que son más derechas tradicionales que nuevas derechas. Pero en el caso de Milei es bien discutible si entra o no entra dentro de esa categoría, porque él se define como libertario anarcoliberal, digamos lo que otros autores hablan de paleoliberales, serían, ¿no?, estas reivindicaciones. Pero también él dice reivindicar derechos de las mujeres, dice representar, porque todos reivindican, todos hablan en nombre de, como pasa en Europa. Lo que pasa es que en Europa el uso que se hace, la instrumentalización, tiene que ver con los inmigrantes, ¿no?, con hacer políticas xenófobas y racistas. En América Latina y en Argentina en especial, Milei, que no tiene referentes femeninos, además, a diferencia de lo que sí pasa con las nuevas derechas en Europa, que hay referentes femeninos muy importantes. En España está Monasterio, pero también está Olona, en Francia Le Pen, en Giorgia Meloni en Italia, Alice Weidel en Alemania, es decir, hay referentes fuertes, mujeres de nuevas derechas. En Argentina no. Milei tiene 2 o 3 mujeres que están ahí, la que hace cosplay, bueno, pero no son referentes, no reivindican, no están ahí posicionadas o que se presenten en sus listas, ¿no?, después.
y lo que está recolectando tampoco parece que tenga mucho futuro dentro del movimiento. Pero entonces, a mí sí me llama la atención y sí me preocupa en esta etapa del posperonismo, sobre todo los movimientos y los contramovimientos que se están articulando, porque las fuerzas conservadoras no se quedan en paz o tranquilas y dicen, bueno, ya está, perdimos, salió el aborto y las feministas, bueno, estamos tranquilas, ya hemos ganado, sino que hay una rearticulación de fuerzas conservadoras que a partir de distintas narrativas y distintas estrategias ya están tratando de dificultar el acceso y impugnando y contestando, no solo sustancial, sino empíricamente, esos derechos. Entonces, esto también es interesante pensarlo en ese escenario que planteabas de posperonismo o de posneoliberalismo o en la etiqueta que decíamos darle, ¿no? No solo las fuerzas progresistas, las fuerzas que están pensando en la inclusión, en la redistribución, el reconocimiento, para ponerlo en términos de Nancy Fraser, estas 3 cuestiones que reivindicaban las mujeres, pero también ciertos grupos excluidos, invisibilizados. Incluso el censo, el planteo era, bueno, ¿cómo incluimos a las comunidades originarias? O la autorreferencia a tener origen indígena en un país que nunca se planteó estos temas, o durante mucho tiempo, como la pobreza, hasta los 60 no se lo planteaba, el indigenismo hasta que llegó el Evo nadie se planteaba el tema, salvo en grupúsculos más académicos donde se debatía y estas cuestiones, porque sí, porque hay también una población indígena considerable en Argentina, ¿no? Y este mito que incluso el presidente se encuentra con el presidente español y habla de que los argentinos venimos de los barcos y refuerza este estereotipo que Adamowski hace años viene criticando desde la antropología y esta invisibilización, ¿no? Esta construcción, el reconocernos del censo, creo que tenía mucho sentido lo del logo. Entonces, dejo esto para que pueda hablar el compañero. La sensación del ya está, ya se consiguió, no puede existir. Ni siquiera para las mujeres que van de ganadoras en estos momentos, porque nunca se consiguen los derechos. Y el ejemplo más claro es lo que está pasando hoy en Estados Unidos, la posibilidad de la vuelta atrás. Pero doblemente preocupante, y a mí me genera una ansiedad personal y vital, es que no haya relatos de construcción de futuros. Digamos, al final, el único que está proponiendo un relato original de construcción de un futuro terrible, que es más distópico que utópico, es Milei. Porque el resto de las fuerzas están con peleas internas, desarticuladas, sin saber estructurar una solución, una utopía para los problemas actuales que están viviendo. Y todos dicen reivindicar a las clases populares, ¿sí? Pero ¿cómo construyen un discurso alternativo? ¿Cómo se construye una utopía? ¿Cómo se construye una narrativa? Y sobre todo, porque eso es lo que le falta a Milei, y esa es la debilidad que tiene, sobre la que podrían trabajar los otros actores, pero no lo están haciendo, es cómo se proponen políticas públicas específicas y concretas más allá de las narrativas, digamos, para lidiar y para capturar la atención, la emoción, esto que hablabas también un poco de cuando hablabas de la emergencia del peronismo, ¿no? Esta emoción, esta repolitización que pareció existir también cuando vino Kirchner, ¿no? Estábamos adormecidos, había apolítica, de repente hay una repolitización de la vida social. Bueno, ahora estamos en un momento donde está empezando a crecer de nuevo la apolítica, digamos, estas fuerzas, y eso dicen las encuestas, de que cada vez volvemos no al que se vayan todos, pero a mí no me interesa, son todos iguales, son todos unos chorizos, cosa que también pasa en España, ¿no? Son todos iguales. Entonces eso es un problema en términos de construcción de alternativas reales y eficaces. Y me voy a quedar ahí y luego, si quieren, repasamos, retomamos. Bueno, buenos días y muchísimas gracias. Primero, gracias Rubén por la invitación, a la facultad, al equipo de Canal, que tenemos aquí al vicedecano, muchas gracias. Es un placer y un honor compartir mesa con Rubén y con Carlos y Cecilia. Voy a hacer, salvo que Rubén me diga que no, pero voy a hacer algo que a mí me resulta revolucionario a nivel personal, que es que más o menos voy a leer la presentación. Estamos en una especie de permanente vuelta atrás y ida hacia adelante, ¿no? con estas cosas. Lo vimos con el PowerPoint hace, no sé, 15 años, que de repente todo el mundo PowerPoint, no se podía dar una charla sin PowerPoint, y de repente no usar PowerPoint era revolucionario. Era como, qué increíble. Era moderno, no por moderno, sino por retro. Y lo vimos con muchas más cosas, ¿no? Aquello que decían de que primero se inventó el SMS y después el MMS y el mensaje de texto de WhatsApp y la nota de voz de WhatsApp, en cualquier momento inventan la llamada telefónica. Bueno, esto es más o menos así. Para mí es un experimento, vamos a ver qué tal sale.
y si no sale bien, no repetiré. Bien, prolegámonos al margen. Les quiero agradecer, no sé si a Rubén o a Carlos o a los dos, el título, no sé quién lo puso, pero es Carlos. Pues, entonces, bueno, se lo agradezco a los dos, porque es un título que me hizo pensar mucho, ¿no? Primero, en cuanto lo vi, pensé que lo había entendido, y después de un momento dije, no, pero no sé en realidad de qué estamos hablando. ¿Qué es esto de la Argentina posperonista? Sobre todo, me gustaría empezar por una cuestión lingüística, que es que posperonista en realidad pueden ser dos cosas. Pueden ser posperón o posperonismo, ¿no? O sea, pos la figura de Perón, que además ahora diré que ni siquiera sé si sabemos de lo que estamos hablando con eso. Perdón, tengo un... No va a salir bien al final, me lo temía, porque este ordenador... Perdón, si me dan un minuto. Es un ordenador sueco, hace cosas propias del norte que los del sur no entendemos, y entonces si no está conectado a internet no me deja usar nada, ni siquiera un archivo de Word sencillo. Así que, perdón, un segundo, simplemente necesito reconectarme a internet. Así que estas cosas raras que me ponen la pantalla en blanco. Efectivamente, bueno, sí, la próxima va a ser... Era por salvar el Amazonas, pero tampoco. Es que lo tengo acá y no puedo... va a ser un segundo. Es más, voy a hacer una cosa. Me voy a desconectar y volver a conectar. Ahí creo que estoy. Ahí estoy. Bien, perdón. Decía que ambas posibilidades, la de posperón o posperonismo, creo que son interesantes cada una a su manera. Empiezo por la idea de posperonismo. En principio puede parecer absurda, ¿no? Porque el peronismo claramente sigue existiendo, con lo cual hablar de posperonismo como si fuera algo que el peronismo terminó, parecería que no tiene sentido. Claro, esto a su vez es un problema, porque significa que estamos dando por hecho que entendemos qué es el peronismo. Y creo que eso es un error. Y no me refiero a que tengamos que definir qué es el peronismo, además creo que eso es algo muy europeo, ¿no? De la idea de que el peronismo es algo incomprensible, que no podemos definir. No sé si es tan difícil. En todo caso, no me refiero a eso, pero me refiero a que tenemos que aclarar a qué arista del peronismo nos referimos, porque tiene aristas en cantidades industriales, ¿no? Evidentemente es un fenómeno que fue partido político, hoy es plataforma política, pero además es movimiento y fue movimiento, ¿no? Y acá quizá entra el título del coloquio en juego, política y sociedad, ¿no? Como partido la política, como movimiento la sociedad. Y decía que es un fenómeno que es partido político o plataforma política y también movimiento. Es un fenómeno que aparece en los años 40 del siglo XX y sigue vivo en 2022. Evidentemente a lo largo de esos 80 años no será siempre lo mismo. Es un fenómeno que reclaman como propio los actores sociales y políticos más diversos, incluso enfrentados unos con otros, como podemos ver ahora, incluso dentro del propio gobierno. Es un fenómeno que ocupó el gobierno durante muchos años, en épocas muy distintas, y que desde ese lugar de gobierno aplicó recetas muy divergentes incluso. Entonces, ¿cómo vamos a suponer que si usamos la palabra peronismo, así a secas, nos estamos entendiendo? Creo que es muy difícil. Incluso desde el nivel más básico, si decimos peronismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De un programa político? ¿De un programa económico? ¿De una ética? ¿De una moral? ¿De una estrategia económica? ¿De una forma de hacer política? Y me interesa seguir con esto de la idea de una forma de hacer política, porque se suele decir que el populismo no es una ideología en sí mismo, sino precisamente una forma de hacer política, una especie de molde vacío que se puede rellenar con distintas ideologías, ¿no? Y por eso hay populismos de izquierda, de derechas, nacionalistas, indigenistas, de todo tipo. Y en ese sentido, la asociación cercana y creo que casi permanente o casi siempre presente que hay en los análisis entre peronismo y populismo, creo que nos puede dar una pista, ¿no? La idea quizá nos orienta a pensar en el peronismo como forma de hacer política más que ninguna de las otras cosas. En todo caso, creo que lo que no podemos hacer es decir simplemente que peronismo es populismo y ya.
Porque entonces, ¿por qué hablamos de populismo? Podríamos hablar ¿por qué hablamos de peronismo? Podríamos hablar simplemente de populismo y estaríamos diciendo lo mismo. ¿Qué es lo específico del peronismo como forma particular de populismo? Y esto me lleva al segundo posible significado de esto de la Argentina posperonista, que es la Argentina posperón, ¿no? La Argentina posfigura de Perón. Es decir, que mi hipótesis es que lo que tiene el peronismo como forma específica de populismo es la figura de Perón. Y cuidado, que esto de la figura de Perón, aunque pueda parecer que lo estamos entendiendo, en realidad creo que requiere una aclaración que va a venir dentro de unos minutos. Pero de momento digamos que en Argentina aparece en los años 40 del siglo XX un populismo que en los estudios además aparece siempre vinculado a otros populismos de la región, como Getúlio Vargas en Brasil, como Cárdenas en México. Un populismo además con todas las características clásicas de esa categoría, o sea, un discurso en el que aparece el pueblo bueno, homogéneo, frente a las élites corruptas y vendepatrias y homogéneas también. Un discurso en el que ese pueblo bueno está definido por el eje de clase, o sea, el pueblo son la clase trabajadora, los descamisados en el lenguaje del peronismo clásico. Un discurso que además incorpora, recién lo mencionaba Carlos, un elemento de nacionalismo, no sé si patriotismo, nacionalismo, pero bueno, ese elemento está ahí con mucha fuerza. Y un discurso en el que, esto quizá pueda resultar incómodo a algunos, pero bueno, es un punto de vista. Mi perspectiva es que es un discurso con una fuerte carga demagógica y que eso también es una parte esencial del populismo, ¿no? Ahora, al margen del discurso, creo que se pueden detectar en cualquier populismo, y creo que el peronismo no es la excepción, creo que se pueden detectar ciertos rasgos autoritarios y que tienen que ver con la práctica política, pero incluso con el discurso político, con el componente ideológico del populismo. Porque para el populismo, la política consiste en llevar a la práctica la voluntad general del pueblo, ¿sí? Supuestamente representada por el líder populista. Y esa primacía de la voluntad general del pueblo choca con uno de los fundamentos de la democracia liberal, que es el gobierno de la mayoría, pero con protección de las minorías. En el populismo ese equilibrio se suele romper a favor de la voluntad general, ¿sí? No estoy diciendo que se rompa en dirección a una opresión totalitaria de las minorías. Digo más templadamente que esa especie de homeostasis, ¿no?, que incluye ese equilibrio entre el gobierno de las mayorías y un respeto por la voluntad de las minorías también, creo que está desequilibrado o está erosionado en favor a la voluntad general, al gobierno de la mayoría. Digamos incluso que para acercarlo un poco a la política española, ya que estamos en España y que surgió varias veces la comparación con España en Carlos y en Cecilia, en un parlamentarismo como el español, un gobierno que tiene mayoría absoluta no aprueba todas las leyes que quiere sin tener en cuenta a las minorías que hay en el Parlamento, ¿no? Hay que negociar, hay que tener en cuenta esas minorías. Y en realidad técnicamente podría, ¿no? Un gobierno que tiene mayoría absoluta tiene la mayoría necesaria para aprobar más o menos todo lo que quiera. Desde el punto de vista de la práctica política se puede hacer eso. Desde el punto de vista de la cultura política sabemos que no se debe hacer. En otras palabras, no se puede gobernar o no se debe gobernar con la mitad del país contra la otra mitad, ¿no? El populismo, como decía, tiene tendencia precisamente a eso, a gobernar en representación de la mayoría y no sentirse obligado a buscar el consenso con las minorías. Ahora, volvamos al principio. Decía que el primer significado de Argentina posperonista es Argentina posperonismo y que ahora estaba empezando a ocuparme de este segundo significado, que es el de Argentina posperón, posfigura de Perón. Y quizá en términos simbólicos sea el más llamativo o el más asombroso, porque resulta que Perón es una figura carismática, pero son dos personas. O sea, si en el catolicismo Dios es uno y trino, en la Argentina de los últimos 80 años, Perón es uno y vino con B larga. O sea, son Juan Domingo y Eva, ¿no? Probablemente sea una circunstancia única en la historia, que es que una figura carismática, un liderazgo carismático, sea compartido por dos personas. Ahora, me atrevería a decir que en términos simbólicos el carisma póstumo, por decirlo de alguna manera, está incluso un poco más asociado a Eva que a Juan Domingo, ¿no? Con carisma póstumo me refiero
a lo que queda del carisma de un líder en el imaginario colectivo cuando el líder desapareció. El carisma evidentemente no desaparece, e incluso permanece de una manera muy misteriosa, ¿no? Porque ni siquiera, lo decía Carlos, ni siquiera las generaciones jóvenes aprenden ese carisma mediante los discursos de Eva ni de Juan Domingo, ni porque miren vídeos de esos discursos, ni porque estudien la vida y obra de ese Perón vino, o sea, de Perón Juan Domingo más Perón Evita. Nada de eso. Hay una inmensa parte de la Argentina que hoy en día sigue sintiéndose atraída por el carisma de Perón y que prácticamente podemos decir que jamás ni lo vieron, ni lo escucharon, ni lo leyeron. Y eso es algo muy misterioso, quizá alguien en algún momento se ocupe de estudiar eso, quizá ya lo hicieron y yo no lo conozco, pero aún sin entrar en detalles, ya ven que me voy encaminando hacia el terreno de lo mítico, ¿no? Y cuidado, no digo irracional, no digo religioso, digo mítico. Volviendo a ese carácter vino del mito Juan Domingo Eva, creo que en el imaginario colectivo de los argentinos, quizá Carlos o Cecilia discrepen, yo diría que pasados 75 años de la muerte de Eva, pasados prácticamente 50 de la muerte de Perón, creo que tiene más tirón como imagen Eva que Juan Domingo, contra lo que uno podría pensar cuando escucha la idea de posperonismo, ¿no? Uno escucha posperonismo y quizá piensa directo en Perón. Y de hecho lo que pasa en la Argentina es que, por ejemplo, Cristina Fernández, durante sus 8 años de gobierno, habla con mucha frecuencia con la imagen de Eva detrás, no la de Perón. Y sabemos que eso es muy importante, quizá especialmente, no solo en los populismos, en general, las imágenes que hay detrás son siempre fundamentales. Lo hemos visto a Maduro con la imagen de Chávez detrás, al propio Chávez con la imagen de Bolívar detrás, incluso cambiando totalmente de horizonte, que se analiza en el discurso del rey de cada Navidad en España, quién tenía puesto en el retrato, en la foto, qué había detrás. No, en cualquier sistema político todas esas imágenes son muy importantes, y en Argentina durante muchos años fue Eva, no fue Perón, lo que había detrás de la presidenta. Por supuesto, en el caso de Eva además se mezclaba, más allá de la figura política en sí de Eva, se mezclaba el hecho de que Eva era mujer, y entonces, por esto quizás es más del terreno de Cecilia, pero creo que había una identificación importante, ¿no? y una idea de remarcar el carácter de mujer de una líder política. Y además hay una casualidad que además aparece en el cartel de este coloquio, ¿no? Que es que hay un edificio inmenso que tiene una figura de Eva. El cartel es un edificio que hay en el pleno centro de Buenos Aires y que tiene una efigie de Eva gigantesca, y que yo sepa no hay algo equivalente con Juan Domingo. Entonces, bueno, hay quizá una cuestión un poco más pragmática, ¿no? Ahora, en todo caso, dicho todo esto, mi hipótesis sigue siendo que, pese a que Argentina posperonista puede sonar ante todo a Argentina posperón, a pos-Juan Domingo, puede que en realidad se trate sobre todo de la Argentina marcada por el carisma póstumo de Eva. Ahora, ¿de qué manera aparece esa marca de ese carisma póstumo? Creo que, de nuevo, el título del coloquio es fundamental. La política es una cosa, la sociedad es otra, pero aparecen muy fuertemente vinculadas. Y por usar categorías simples y reduccionistas y un poco carentes de matices, pero que nos pueden ayudar a ordenar un poco el mundo, creo que en la Argentina actual el peronismo en política es una marca, y digo marca en el sentido de marketing, ¿no? Y en la sociedad es una identidad, que también lo mencionaba Carlos, ¿no? El peronismo como identidad. En este punto, y ya para ir terminando, no sé cómo voy, ¿me quedan unos minutitos? ¿Sí? Ok. Me gustaría cerrar el círculo, porque en realidad dejé abierta la idea de Argentina posperonista como Argentina posperonismo. Simplemente dije que parecía absurdo pensar en eso porque el peronismo evidentemente sigue existiendo. Y creo que esa existencia del peronismo es una buena forma de describir la situación argentina actual. Lo es tanto si nos fijamos en la política como si nos fijamos en la sociedad. Tanto si pensamos en el peronismo como partido o plataforma político-electoral, como si lo pensamos como movimiento. Empecemos por el movimiento. ¿Cuál es la razón de ser del peronismo como movimiento? Yo diría que es la existencia de una amplia capa de la población que podemos categorizar como clases desfavorecidas. Y eso, la existencia de una gran parte de la población que sigue viviendo en necesidad de redención política, social, como lo queramos llamar. Carlos hablaba de un 40% de pobreza, que es un número disparatadamente alto.
evidentemente es dramático, y en ese sentido podríamos decir que el peronismo como movimiento es un termómetro de la situación social, ¿no? El peronismo tiene sentido y tiene fuerza cuando la situación social requiere una mejora de la situación de una amplia parte de la población. El peronismo como partido, como plataforma política, en realidad se puede interpretar siguiendo la misma lógica que el movimiento por una razón bastante obvia, que es que el discurso del partido se dirige al movimiento y por tanto tiene que haber una coincidencia de temas y de perspectivas. Pero en todo caso podemos ver en el programa del peronismo como plataforma política o electoral un termómetro que da cuenta de una situación muy preocupante también, que es la siguiente. Después de 80 años se sigue hablando de antiimperialismo, de soberanía nacional, en algún caso de nacionalizaciones, de estatalizaciones, de empresas, de servicios públicos. No me refiero a que se siga hablando de pobreza, de desigualdad, de acceso a la educación, porque esos temas también los tocan, porque los tienen que tocar los partidos no peronistas. Pero esas otras cuestiones como el antiimperialismo, la soberanía nacional, etc., son temas propios de determinadas plataformas políticas, entre ellas el peronismo. Y seguir hablando de estos temas 80 años después me parece que es dramático porque son temas estructurales. No se trata de políticas menores, o bueno, no sé si decir menores, pero de políticas más concretas como apostar por el sector servicios o industrializar. No se trata de abrir un poco más o un poco menos el país a la inmigración. No se trata de firmar o no un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Son cuestiones estructurales en las que es imprescindible que haya acuerdos de Estado, políticas de largo plazo. Y como decía, y en este punto cierro el círculo y acabo, no hay acuerdos de largo plazo porque la Argentina posperonista es un país dividido, en el que cada gobierno arrasa con lo que hizo el anterior. La negociación es muy difícil, en demasiados terrenos se gobierna con la mitad del país y en contra de la otra mitad, y las políticas de Estado caen en la misma categoría que esa figura binitaria de Perón, que es en la categoría del mito. Y es muy interesante, bueno, y perdón, quizás voy a dejar esto para un debate si es que lo hay, así que en este punto corto y les agradezco la atención. Gracias, gracias Carlos. Gracias Ariel, gracias Cecilia, gracias Carlos. No sé si preferís daros alguna pequeña réplica, si os apetece, o si queréis incorporamos, si la gente del público tiene algo que comentar y lo incorporamos a un pequeño turno de réplicas. ¿Qué os parece? Si alguien tiene algo que le interesa o si no, luego a posteriori. Venga, Jorge. Bueno, muchas gracias a los tres, a Rubén también por esta interesante mesa, ¿no? Que además yo creo que con Juancho, que está aquí a mi lado, también hablamos siempre de que queremos promover los estudios sobre Argentina, que nos parece, bueno, pues un país fundamental en el ámbito del latinoamericanismo y que en los últimos años en la facultad, ¿verdad?, parece que se ha dejado un poquito más de lado y bueno, creemos que es muy importante, así que agradecemos especialmente también la iniciativa y la participación. A mí me surgen cosas, ¿no? O sea, la verdad que tampoco tengo una pregunta, pero por poner en la mesa alguna cuestión. Cuando yo pienso el peronismo y intentando superar ese... Me hacía gracia cuando decías lo del estereotipo europeo, porque es verdad, ¿no? Siempre para no explicarlo es incomprensible. Yo creo que no. Obviamente se puede explicar, se puede comprender y para ello es necesario pues acercarse a la historia y comprender el proceso histórico amplio desde Perón hasta la actualidad. Partiendo de eso, es verdad, yo discreparía un poco con la idea de posperonismo. Si lo entendemos como posperón, sí, acepto la idea, pero como pos al peronismo, yo creo que es peronismo, ¿no? O sea, el peronismo va mutando, como muta el socialismo, como muta el liberalismo, como muta... Es decir, claro, si entramos a pensar qué es, me surgen como varias cuestiones, ¿no? Yo creo que por un lado es una identidad colectiva muy fuerte que vertebra además la sociedad argentina, porque es verdad que de alguna manera se es peronista o no se es. Luego, dentro del no se es, hay quien no es peronista, pero no es antiperonista, y es quien sí es antiperonista, ¿no? Entonces ahí tenemos ese eje identitario vertebrador que rompe familias, como
como decíais antes, ¿no? O sea, que es verdad que puede generar momentos de tensión. Después, claro, también uno lo vería como un movimiento político, pero claro, o como movimientos políticos, porque ahí ya entramos en un terreno de movimientos políticos, de ideología política también podría ser, pero yo creo que ahí es donde entra la discusión interesante, y por eso os lo quería poner en la mesa, porque, claro, el peronismo ha tenido el menemismo y actualmente tiene el kirchnerismo. Y eso yo creo que es lo interesante, porque el menemismo, siendo peronista, era muy diferente a lo que es hoy el kirchnerismo. Y es más, a mí lo que me parece muy interesante es cómo es hoy el kirchnerismo, porque ni siquiera el kirchnerismo de hoy es el kirchnerismo que surgió con Néstor, ¿no? Por ejemplo, y que de alguna manera ha ido tornando un kirchnerismo más de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, y eso es lo interesante. Yo creo que ahí es donde habría que poner el foco, porque hoy lo encontramos en las tensiones del propio gobierno, como vemos que es un gobierno peronista, pero es un gobierno fragmentado, porque tiene el kirchnerismo por un lado y los que no son kirchneristas por otro, ¿no? Entonces, pues plantearos un poco esa reflexión en torno al kirchnerismo como un fenómeno específico de un fenómeno más amplio que es el peronismo. Dale. Sí. Conversamos luego. Por favor. Plantea Jorge. Yo cuando veía el cartel y se utilizaba la palabra posperonismo, me evocaba a cuando decimos posneoliberalismo, que es como superador de una etapa ya pasada. Y decía, claro, posperonismo con el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, con el monumento a Evita, cuando es nombrada Mujer del Bicentenario, que hay una recuperación del peronismo más vinculado con ese primer peronismo en los años 40. El gobierno de Cristina es una vuelta a la matriz histórica del peronismo en los años 40. Me ponía a pensar y decía, claro, es muy difícil pensar en el posperonismo porque el peronismo, la muerte del peronismo se ha declarado muchas veces. Perón se va en el 55, se va al exilio, parece ser que el peronismo no tenía más viabilidad, se arma la tendencia revolucionaria, esa izquierda peronista que resiste 17 años, vuelve Perón, hay una radicalización hacia la derecha, hay una ruptura, gobierno militar, parece ser que el peronismo no podía seguir teniendo la capacidad de articular el escenario político en Argentina, llega Menem y convierte al peronismo en una expresión neoliberal y convence a la revolución productiva, el salariazo, convence a la sociedad argentina de que eso era ser peronista. Y pasa lo que pasa, 2001, crisis, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, las certezas de país destruidas totalmente y las expectativas de que el peronismo podía seguir organizando la vida política, nadie podía garantizarlo y se podía decir que el peronismo había muerto una vez más. Y llega Kirchner, ¿no? Llega Kirchner con su transversalidad. Entonces, a mí lo que más me interesa del peronismo es pensar que es una de las pocas experiencias históricas en América Latina que después de 80 años sigue articulando y sigue teniendo, y al final parece ser que lo más interesante no es definir el peronismo, sino ver quién es capaz de definir en un momento histórico lo que es ser peronista. Menem supo definir lo que era ser peronista, y ahora digamos que lanzo la pregunta en esos términos. ¿Cuál es la situación del peronismo actual? ¿Y quién es capaz de decir en Argentina lo que implica ser peronista hoy? ¿O qué significa ser peronista hoy en Argentina? ¿Quiénes son los actores políticos? Es Cristina, pero Cristina parece ser que ya no es capaz de convocar de manera hegemónica y mayoritaria. Hay una propia disputa. Enfrente del Partido Justicialista está Fernández, Cristina es vicepresidenta, hay ahí un juego de relaciones de poder complicadas. Entonces, ¿cuál es la situación del peronismo ahora? ¿Quién define lo que es ser peronista? ¿O qué implica ser peronista hoy? Bueno, yo quiero primero agradecer se han abierto infinitos matices. Podríamos quedarnos acá 3 meses conversando, porque realmente fuimos abriendo, pues también cómo el peronismo ha modulado el tema feminismo es asombroso. La primera ley que pone Macri, que no lo hemos nombrado, que era una suerte de restauración conservadora, que pensaban eliminar el peronismo de Argentina, tenían esta idea que tuvieron los militares también, votó una ley del aborto, y su discurso era, qué diferente, ¿no? Nosotros, y lo veo muy en lo demoliberal, ¿no? En esto que planteaba Ariel,
Macri dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo pongo en discusión. Y se rechazó. Porque el peronismo, y algo que no comentamos, es una forma de gestión del poder. Entonces, cuando el peronismo propone la ley de aborto, es para ganarla. Y mover a los gobernadores que estaban en contra, a la propia Cristina, fundamental cuando ella en su momento, pues ella es muy católica también, estaba en contra del aborto, pero el aborto era una cuestión de poder también, dentro de este traductor universal que provee el peronismo. Y porque me siento un poco que nos tocan ahí nosotros, el término del posperonismo tenía que ver con esta idea del peronismo organizando económicamente a la sociedad de los 40 a un peronismo que modula socialmente la sociedad, aunque suene un poco redundante. Y me parece que hay una gran diferencia y las tensiones son distintas, pero la confrontación sigue siendo con los sectores agropecuarios, porque son los que generan los dólares, es a los que le podemos, un poco, ¿a quién miramos para buscar recursos? Es decir, hay un sector agroexportador muy poderoso, muy potente, que es perfectamente comparable con los jeques sauditas en la cantidad de recursos que manejan. Estamos en este momento en exportación récord en cantidad y en precio, también un poco a causa de la guerra. Y hoy el peronismo está recalculando las correlaciones de fuerza. Y esto también hay que verlo, porque hoy, y ahí voy a la pregunta más concreta que del compañero, digamos, tenés un kirchnerismo que está con dificultades de proponer una oferta ganadora electoralmente, que esto es lo que pasó en 2015. Nadie podía entender cómo alguien va a elegir al presidente y se pone segunda. Es algo hasta hoy difícil de explicar en un público que no conozca cómo funciona esto. Y tampoco funciona, porque hay adentro del peronismo, a veces hablamos de panperonismo, para mostrar la diversidad, y también un peronismo que es conservador, que es de los gobernadores, que su mirada está puesta en su provincia, en lograr, en negociar, como las comunidades autónomas, ¿no? Negociar con el poder central recursos, pero no va mucho con esto de la inclusión, con esto del feminismo, el lenguaje inclusivo, no va mucho con eso. Y estos están reuniéndose ahora, están hablando mucho, porque estamos frente a una crisis, y cuando hay crisis, los gobernadores intentan no ser el pato de la boda, entonces empiezan a hablar. Un kirchnerismo que se re-radicaliza, que quería romper con el Fondo Monetario, que quería no declarar no pago, pero declarar ilegítima o ilegal la deuda. Quizás algo de razón tenían, porque el origen de la deuda fue una maniobra financiera para pagar a los fondos internacionales que habían financiado al macrismo, porque el macrismo, lejos de lo que uno pudiera pensar, que cortaban con los programas sociales y hacían un recorte liberal, no, al contrario, financiaron más y lograron algo que en la Argentina, que creo que hay que comentarlo, hay una paz social asombrosa para un país del 40% de pobreza. Y hay un entramado del Estado, mejor, peor, con patrones o con asombrosa, que llega a todos lados y que aún el Estado desconoce. Cuando aparece lo de, no quiero extenderme mucho porque simplemente cuando aparece el tema de la cuarentena, la pandemia, que se detiene, cae 10% el PBI en 2020, una situación
Ni en la guerra de las Malvinas pasó una cosa así. Fernández dice, vamos a proponer un plan de emergencia, que la llamaron IFE, porque además genera nombres con mucho punch, y eso el peronismo es genial, hace una lógica de marca. Serán 3 millones, 9 millones se inscribieron en el IFE. No te da noción, el presidente no tenía una noción de cuántos iban a requerir. Terminó siendo 11 millones de personas que pidieron ese aporte de emergencia y que había que hacerlo por internet, por lo cual también era todo. Son sectores vulnerables que no tienen la familiaridad con internet para buscar en ANSES, que creo que ni yo puedo hacerlo, que tenga alguna familiaridad, encontrar que hay que tecla hay que tocar, pero también pasa eso y aparece este peronismo conservador de hoy que apuesta a un gradualismo stigliano, porque el ministro de Economía es del equipo de Stiglitz, el premio Nobel, y ir despacio y que la economía vaya creciendo sin gran ruptura, y el kirchnerismo no, quiere impuestos fuertes a los sectores agropecuarios, que ya levantaron a la Argentina en 2008. Levantaron y fue una situación, recién arrancaba el primer gobierno de Cristina. Y estos gobernadores aparecen distintas funciones, distintos actores que empiezan a actuar, empiezan a pensar que quizás sea mejor retirarse en el 2023 y que gobierne la derecha. Y que gobierne la derecha y que la derecha va a estrellar el buque nuevamente y probablemente el peronismo post se readapte, porque lo que hace el peronismo es modular para adentro, pero adaptar la estructura económica argentina a las condiciones internacionales. Y eso lo ha hecho bastante bien el peronismo, ha sido eficaz en eso. No sé, pasa que a uno le guste o no, a uno le gustaría hacerlo de otra forma. Y por eso el peronismo vuelve a recolectar la voluntad popular y vuelve a conectar con discursos razonables. Escucho otras opiniones. A ver, yo creo que es muy difícil predecir qué va a pasar con el peronismo. Pero esto es muy difícil no solo por la interna entre Cristina y Alberto, sino porque el peronismo y la política argentina es muy federal. En el sentido que acá importa mucho los gobernadores de provincia. Digamos, y hoy por hoy, con el caso de la Corte, y a ver qué resuelve la Corte Suprema, y el pedido de Cristina y la movida de Cristina por ampliar esa Corte, hay un par de gobernadores, entre ellos Bonfatti de Santa Fe, que no apoya eso y que se está desmarcando. Digamos, y ahí volvemos a los apoyos dentro del peronismo y quiénes son los actores peronistas, que son muy diversos. Como decías antes, los gobernadores del norte no estaban a favor del aborto. Se logró gestionar eso. Pero en el caso de que estemos hablando ya de política económica y volver a las exportaciones es un suicidio. Massa tampoco estaría de acuerdo con eso. Y Massa se marcó el gol hablando de la reforma de la retención de ganancias y de eso. Digamos, quiero decir que la interna no es solo Cristina Alberto, sino que hay muchos más actores dentro de esa interna. Lo de ganancias es el mínimo imponible. Bajan los impuestos a los sectores de mejores ingresos de los asalariados, ¿no? Sí, o sea, lo que quiere hacer es bajar el mínimo imponible, es decir, subir la base a partir de donde se cobra. ¿Por qué? Lo que razona Massa es, si no subimos esto, nos estamos cargando el apoyo de las clases medias. Y es decir, con una inflación que se calcula, que ya lleva el 50, pero que se calcula va a ser del 80, digamos, yo no estoy actualizando el impuesto a las ganancias. Lo que yo me cargo es el apoyo de la clase media, porque el que está pagando el impuesto a las ganancias ya no es clase media alta, sino clase media. Entonces ahí hay una preocupación vital por cuidar a eso, digamos, y que no te coma de nuevo por el otro lado. Ahora, lo de leer el poder, sí, estoy de acuerdo, que sabe leer el poder y que sabe gestionar el poder y los acuerdos para eso. Cristina decía en París hace 10 años que ella no era ni, cuando le preguntaban por qué se oponía al aborto, si era de izquierda, ella decía, yo no soy de izquierda, soy peronista. Y lo dejaba claro. Luego hizo una performance maravillosa en el Congreso, hablando de Máximo, de la mujer de Máximo y que había perdido el niño. Es muy performance útil a su voluntad y ha articulado los acuerdos y ha logrado que eso saliera.
Y eso en relación también es interesante, en relación a lo que planteaba Ariel también antes, que decía, bueno, es que algunas minorías no se sienten representadas, el peronismo se olvida de algunas minorías. Bueno, ojo, este peronismo hizo la cuota trans, minoría si la hay. Este peronismo está hablando de indígenas, o sea, la capacidad de inclusión o no de las minorías, bueno, eso es relativo, digamos, sí, por supuesto que hay mucha gente que se siente fuera, digamos, de eso, pero también hay justo algunas minorías o voces silenciadas que aparecen. Y ahora, el debate yo creo que pasa por cuestiones estructurales, el tema del desarrollo. O sea, que hoy haya renunciado el secretario director de Comercio y que haya pasado de desarrollo a economía, a la gestión, digamos, es un levantar el dedo a Guzmán. Ahora, ¿qué tiene que hacer Guzmán? Todo. Tiene que salvar al peronismo de Alberto. Digamos, y eso es muy difícil. Muy difícil por las cuestiones estructurales, volvemos a lo mismo. ¿Puede pedir deuda? No, nadie le va a prestar. Tiene que cumplir con el fondo, que es lo que decías, la retórica es vamos a romper con el fondo, porque no nos gusta, porque es ilegal, porque es injusta. Esto viene desde Atilio Borón, desde hace mucho tiempo. Claro, pero cuando llega la hora de la verdad, yo no puedo romper porque ¿quién me financia? Bueno, entonces imprime. Sí, pero yo no puedo imprimir más porque tengo... Y además sigue habiendo una fuga brutal de capital. La fuga de capitales argentina es similar al PIB. Digamos, es brutal la fuga de capitales que hay. Todo el mundo ahorra en dólares. Y esto es no de ahora, esto desde siempre se ahorró en dólares porque no se confía. ¿Se puede dolarizar la economía? No, tampoco, no se puede dolarizar. Porque no estamos para dolarizarla, porque no se sostiene. Digamos. Entonces, pero la gente sigue cobrando, sobre todo en Buenos Aires, las clases medias altas que trabajan con empresas y medias que trabajan con empresas extranjeras quieren cobrar en dólares. Y las empresas ya están pagándoles en dólares en vez de tener que andar actualizando. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Quizá quitar los subsidios a la energía. Vale, pero eso también es una movida. Y empecemos por las clases más altas, dice Cristina. Ya, pero ahí vas a tener una revolución. Digamos, la energía es un tema muy complicado. Entonces, creo que en esos debates que tienen que ver más con las cuestiones económicas, digamos, y el debate de qué es el desarrollo, cómo se construye el desarrollo. Y esa apuesta que estaba desde Néstor, digamos, de ese peronismo, de decir, bueno, vamos a tener una visión más desarrollista para distinguirse y desmarcarse del menemismo y demás, y vamos a volver a leer a Previch, y vamos a volver a recuperar toda esa cosa, y el Ministerio de Desarrollo Social hoy está bajo cuerda de decir, bueno, vale, pero necesitamos condiciones estructurales y necesitamos dinero para poder hacer política social y para hacer política y para que esto no se desarme de nuevo, no se desarticule. Así que... Gracias. Bueno, muy brevemente, en relación al comentario de Jorge, creo que volvemos al debate de cuán difícil es definir al peronismo, cuán en realidad comprensible es. Y creo que esto que planteabas del menemismo frente al nestorianismo, frente al kirchnerismo actual, de vuelta, no sé si es necesario verlo como una particularidad, sino como algo que pasa en cualquier sistema político, que es que hay grupos que intentan apropiarse de una marca que funciona bien. Si uno piensa, por ejemplo, ¿cuánta coherencia hay ideológica entre el PSOE de 2022 y el de 1890? Bueno, algunas cosas hay, pero en muchísimos aspectos no. Y el kirchnerismo lo mismo, respecto del peronismo, ¿no? En algunas cosas, bueno, intentan mantener algunas líneas, pero toman una marca que funciona bien y la usan. Lo vimos con Menem. Claro, si uno piensa en el peronismo clásico y en Menem, ya dice, ok, esto puede ir más o menos hacia cualquier lado, ¿no? Y quizá más o menos lo mismo respecto de que creo que este lado pragmático de la cuestión permite enganchar con lo que comentaba Juancho, ¿no? ¿Qué significa ser peronista hoy? ¿O quién define qué es ser peronista hoy? Un amigo que militó muchos años en un partido catalán me decía, a ver, nosotros nos peleamos por el poder, después ya le ponemos argumentos para que suene mejor, pero nosotros dentro del partido nos peleamos por el poder. Creo que eso es lo mismo, ¿no? Dentro del peronismo, igual que en cualquier partido político, se pelean dentro del partido por el poder, o dentro de la plataforma, o dentro de los diferentes peronismos. Y ya después le pondrán argumentos y veremos, estoy de acuerdo con Cecilia, en que es imposible saber
para las próximas elecciones quién va a dominar el peronismo, quién va a ser el candidato, si es que hay uno solo, el candidato fuerte del peronismo para las próximas elecciones, pero creo que va a ser una lucha por el poder, de vuelta no como algo específico del peronismo, sino como algo propio de cualquier partido político, y en donde después puede volver a ser un menemismo que le ponga un contenido de derecha o un nestorismo que le ponga un contenido, o un peronismo más clásico que le ponga un contenido más de izquierdas, pero sí creo que no va tanto por lo ideológico, me parece. Si me permiten algo muy breve, yo quiero discrepar un poquito en esto, porque en 1973 Perón echó a Cámpora. Cámpora fue electo porque, bueno, Perón estaba excluido del juego electoral, y lo nombra a Cámpora, que resultó un gobierno de 49 días en alianza con los sectores más de izquierda de Montoneros, o Montoneros en su sector más duro. Y a Perón lo echa a Cámpora casi avisándole al secretario que le avise que iba a tener que renunciar. Hoy en la Argentina, porque creo que quedó muy como... No, la institución funciona. Cristina no le puede mandar a la secretario a avisar a Alberto Fernández que tiene que renunciar. Eso no funciona más así. Y para mí hay un cambio importante en eso, quizás poco valorado, ¿no? Pero el campo institucional es el campo institucional. Cristina tiene quizás puso el 90% de los votos del Frente de Todos, o el 80%. Aún así, no le puede avisar a Alberto que renuncie. Hizo muchísimas críticas a todo. Ha enviado a renunciar. El hijo renunció al bloque, Máximo Kirchner. Pero no, Alberto está... y si tiene un problema, Alberto, que no puede llegar a terminar su mandato, no es con Cristina, sino con el mercado cambiario, con los mercados, que haya una hiperinflación. Entonces, también es una, si se quiere, novedad auspiciosa, ¿no? Que la institución empieza a tener un peso, que pareció que en algún momento en el 2001 la cosa se descarriló, ¿no? Y podía haber alguna vocación autoritaria de que haya algún gobierno, no digo militar, pero algún gobierno técnico, que no surgiera del sistema de la ley, ¿no? Y sigue funcionando eso. Y me parece que es algo que está pasando ahora, y que también le hace pensar a Cristina que, bueno, ahora se está hablando, ¿no? Cristina va a volver a presentarse en 2023 porque mandar a alguien en su nombre ha fracasado. Y serve esta discusión, y también Juntos por el Cambio, la otra alianza de derecha, que hemos hablado poco, pero valdría la pena charlar, porque es muy interesante. Parece que todas las opciones moderadas no funcionan, y que quizás Macri podría ser el candidato. Y no pocos, yo lo veo un poco lejos eso, pero que la batalla final a los tipos de superhéroes sea Macri contra Cristina. Sería algo interesante, y estaría que ver hasta dónde la polarización y un pequeño sector medio a la que se refería Cecilia, que puede definir una elección, 10% de clases medias, que no se sienten peronistas, tampoco antiperonistas, y que votaron a Macri, pero la pasaron mal con Macri, con esta idea, este idealismo de mercado. Me parece que es algo interesante, pero la institución tiene su fundamento. Hay una cosa del peronismo que a mí, cuando hacía la tesis, me llamaba mucho la atención, y es que, claro, el peronismo como identidad política se construye, se fundamenta en el valor del trabajo. El valor del trabajo en Argentina es muy importante, ¿no? El trabajo como
como motor de la sociedad, de ascenso social. Hay un momento en el que el propio gobierno de Cristina se da cuenta de que la cuestión social no se va a resolver con la cuestión salarial, que el país no da de sí para generar, entonces se tiene que plantearse una salida adelante que incorpore la justicia social a través de la política social. Yo no sé ahora mismo en Argentina cómo se lee la cuestión del trabajo, o sea, quiénes son los actores políticos que están poniendo encima de la mesa esto. Yo no sé si el gobierno de Fernández, porque no sigo ya tanto la política del día a día, si el gobierno de Fernández y de Cristina siguen enfatizando en esa vertiente peronista tan centrada en la cuestión del trabajo como elemento central. Bueno, el peronismo construido en torno al sindicalismo también, ¿no? Esa relación, o seguimos teniendo un peronismo que está apostando mucho más por la cuestión social vinculada con la justicia social y con la política social, porque se asume implícitamente de que no hay capacidad para generar condiciones de trabajo pleno. Muy breve. Sí, esta discusión está de nuevo sobre la mesa. Que el trabajo incluye, que a todos los sectores que cobran programas sociales, creo que hay un consenso alrededor de eso, que no puede ser que se sigan otorgando programas sociales porque esos sectores obviamente que están excluidos de la sociedad. No se los ve tomando cerveza en el centro de la ciudad o en Palermo, digo, están excluidos en pero nadie sabe cómo hacerlo. Y ese es un problema. Milei, el exponente del paleolibertarianismo, cuando le preguntan, bueno, va a eliminar los planes sociales porque la gente no quiere más planes sociales, duda. Sale con respuesta de, se la pasamos a los alcaldes. Imposible, digamos, inimaginable. Todo lo contrario, se está buscando centralizar para que haya con una tarjeta tipo bancaria, no bancarizarlo, pero que tenga una tarjeta para ir a comprar los insumos, para sacarlos de los punteros. Hay una idea generalizada, conceptual, por ejemplo, los movimientos sociales, Juan Grabois, cuando uno lo escucha hablar, yo les comentaba, dice, bueno, hay que darle tierra, pero ¿quién hace la reforma agraria? ¿Contra qué vas a ir contra los sectores, con los hacendados? No hay forma de construir socialmente y económicamente esa desplanificación o desprogramificación, la estoy inventando, de la Argentina. Nadie le encuentra la vuelta de que el mercado, que es el asignador de recursos y demás, también, porque también esos programas sociales son incentivos del consumo. No sé, existe un lugar que se llama La Salada, que se vende ropa de, no sé decirlo así, no de las primeras marcas. Es una ciudad enorme, pero he ido y edificios, y en el kirchnerismo vendiendo, gente que venía de las ciudades más pequeñas comprar ahí para vender, digamos, una circulación de consumo que también genera, porque no es que quien cobra un programa social va al mercado a comprar Bitcoin, ¿no? Lo gasta todo. Entonces, ahí se produce una situación curiosa. Todos estamos de acuerdo que se quiten los programas y que se genere trabajo, que todos estamos de acuerdo que es digno, que te integra, que tenés un programa sanitario mejor, pero nadie sabe cómo hacerlo. Y nadie sabe de dónde sacar esos recursos. Entonces es una incógnita. Pero está esta discusión. Ok, pues si no tenéis el micro. alguna cosita más que queráis Pero decir. un apoyo ahí. No, yo quisiera iba a ir por otro lado, un poco complementario al de Carlos. Me quedé a medias tomando notas de lo que quería decir, pero bueno, básicamente creo que lo que dice Carlos está más relacionado con lo específico de la política actual
¿no? Y quizá lo complementaría con alguna cuestión un poco más histórico-ideológica, en el sentido de que el peronismo clásico, en los años 40, 50, la idea de trabajo, claro, viene vinculada a una época de industrialización, ¿no? Estamos en plena época del ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones, en donde el crecimiento industrial es muy importante. Entonces, está la idea de que la gente vaya a la fábrica a trabajar en un país donde se está creando eso. No tiene nada que ver con una época de extractivismo, en donde gran parte de la actividad económica del país viene del campo, pues claro que está en buena medida mecanizada y que además, y de ahí todas las luchas políticas por qué pasa con el dinero del campo, ¿no? Tiene que ver con cómo se reparte. Bueno, y lo dejo acá, creo que es más que suficiente, o menos, pero bueno. No, que si no llegamos Ok, sí, perfecto, pues nada, si os parece lo cerramos aquí, pues dándoos las gracias y en el fondo un pequeño granito de arena para esas políticas concretas de consensos que hay que llevar a cabo en Argentina como en muchos otros países, que sirva este tipo de mesas y de actividades en las que se reúnen personas con diferentes posiciones académicas y por qué no, de acción política también, puedan servir como ejemplo por un pequeño sitio por el que empezar, ¿no? Muchísimas gracias y espero que lo hayáis disfrutado todos y todas.